Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Nos encontramos aquí en el templo Dios sanando la tierra de Hialeah, como todos los domingos, para exponer, para traer el mensaje de la palabra de Dios para todos los hermanos y aquellos amigos que también nos escuchan. Yo le doy las gracias a Dios por la misericordia que Él ha tenido cada día en cada uno de nosotros, que nos ha permitido que a través de estas redes podamos transmitir la palabra, las buenas nuevas de salvación. Es un tiempo que tenemos que aprovechar, es un tiempo que tenemos que buscar la presencia de Dios para que Él nos guíe en tiempos difíciles. Él siempre nos guía. La promesa es que estará con nosotros todos los días. Por eso le doy gracias a Dios por la misericordia que Él tiene. Y una vez más bendigo al pueblo oyente, al pueblo que está mirando, dándole gracias a Dios por la misericordia que Él tiene. Yo soy el pastor Manuel López y mi esposa Georgina López. Somos de la congregación Dios Sanando la Tierra aquí en Miami y en Maratón, Cayo Maratón, para la gloria de Dios. También estamos pastoreando aquella iglesia. Amén. Así que le damos gracias a Dios por eso. Y estamos en tiempo donde tenemos que aprovecharlo. ¿Por qué? Para poder compartir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y para su pueblo en general. Por eso le damos gracias a Dios. Perdón, tenía el teléfono, el micrófono apagado. Por eso le damos gracias a Dios por la misericordia que Él tiene. Amén. Y ahora, el mensaje que yo traigo hoy es un mensaje que debemos practicar, no solamente en tiempos como estamos ahora, sino en todo tiempo. Y ese mensaje se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, del 1 al 6. Vamos a compartir lo que es el mensaje de la palabra de Dios, dándole gracias a Dios por la misericordia que Él tiene en cada uno de nosotros, pueblo de Dios, y leemos la preciosa palabra en el nombre del Padre, bajo la gracia del Hijo, bajo la unción de su Santo Espíritu. Fíjese, hay una exhortación, el apóstol Pablo exhortaba y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, fíjese, es un deseo muy propio de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, Dios le bendiga, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Le damos gracias a Dios por esta palabra preciosa y vamos a orar para que el Espíritu Santo tome el control de todo lo que vamos a hacer, esperando siempre que va a suceder algo. Con esa fe venimos y predicamos el Evangelio, porque sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios surte el efecto por la cual es predicada. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Alabamos y glorificamos con tu santo y bendito nombre en esta preciosa tarde en la cual nos encontramos en esta tu casa de oración. Tú nos has permitido, Dios amado, pero respetando las leyes, Señor, en la cual no estamos congregados los hermanos aquí. Estamos a través de las redes sociales. Yo estoy compartiendo este tiempo, Señor amado, con mi esposa. Pero te damos gracias porque nos permite predicar tu evangelio, nos permite llevar el mensaje a aquellos que aún no te conocen, Dios. Porque es tiempo, como dice tu palabra, aprovechar bien el tiempo. Porque los días son malos para el mundo, para nosotros no, porque sabemos que esto que está sucediendo es que la venida del Señor está muy cerca. Se están cumpliendo los acontecimientos bíblicos y sabemos que tu venida está cerca y podemos decir Maranata, porque sabemos que hasta aquí nos ayudó el Señor. Ahora te damos gracias una vez más, Señor, y te pedimos que tomes el control de toda palabra que va a salir de mi boca. Señor, cancela toda obra del enemigo, todo pensamiento inoportuno que pueda venir en el nombre de Jesucristo de Nazaret, declarando solamente que la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la unción del Espíritu Santo está sobre tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios por eso, porque yo le titulé a este pequeño mensaje, pero un mensaje lleno de la presencia de Dios, lleno de su sabiduría, de su palabra,
tiempos para compartir el amor de Dios. Estamos en los tiempos donde tenemos que aprovechar para compartir el amor de Dios. ¿Compartir con quién? Con nuestra familia, con aquellos que nos rodean, con su pueblo a través de la palabra de Dios por medio de las redes sociales que Dios nos permite. Y podemos compartir, sobre todo orando y rogando por las cosas que pide el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia. No dice por alguno, por la iglesia, no dice por los que conoce, dice por todos los hombres. Y yo creo que es tiempo que nosotros, tú y yo, tengamos que estar orando por todos los hombres, pidiéndole a Dios que toque los corazones para que ellos reconozcan que Él es Dios, y la única solución que hay es estar en su presencia y que Él pueda hacer la obra en cada uno de nosotros. Dice, también tenemos que orar, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Amén. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto, orar por los que están en eminencia, orar por todos los hombres, esto es bueno, dice la palabra de Dios, y agradable delante de nuestro Señor Jesucristo Salvador, el cual quiere, fíjese, es un deseo muy personal de Dios, un deseo muy profundo de Dios, un deseo que por eso tenemos que compartir el amor de Dios con aquellos que aún no lo conocen. Es un deseo de Dios que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de su palabra. Para eso nosotros estamos predicando el evangelio, para que el mundo conozca que Jesús es el Salvador, que Jesús es la verdad, que Jesús es el único camino en el cual podemos estar seguros de que el enemigo no nos puede tocar y que un día vamos a estar en su presencia. Amén. Porque cuando menos lo esperamos, iglesia, nos vemos delante de un desafío que pone a prueba nuestra fe. Cuando menos lo pensemos, estamos delante de un desafío que pone a prueba nuestra fe y nuestra sabiduría para tomar decisiones. Hay veces que estamos que no sabemos qué vamos a hacer, porque el desafío que tenemos delante es como si no pudiéramos atravesar esa capa, esa muralla, ese monte, como usted quiera llamarle, ese problema. Amén, ese gigante que se levanta, pero de repente, bendito sea el nombre de Jesús, cuando usted está frente a ese desafío, de repente nos paralizamos. Amén, nos paralizamos ante dicho desafío, nos paralizamos ante la prueba que nos está sometiendo. Y en la iglesia se ha paralizado un poco con este problema de la pandemia o del coronavirus, como usted quiera llamarle. Amén. Pero cuando doblamos nuestras rodillas, el desafío pierde fuerza. Aleluya, mi alma te alaba, Jesús. El desafío pierde fuerza ante la poderosa palabra de Dios. Ese desafío pierde fuerza, porque ante la palabra de Dios no hay. Dice que toda rodilla se doblará en tierra ante la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, y a la vez crece nuestra fe. Amén. El desafío no puede quebrantar nunca la fe. El problema no puede quebrantar nunca nuestra fe. El problema no puede doblegar nunca nuestra fe. Nuestra fe crece cuando doblamos la rodilla. ¿Por qué? Porque en la oración hay poder, en la oración hay unidad, en la oración enviamos amor para aquellos. Por eso es tiempo de compartir el amor de Dios para con los demás. Amén. Por eso le damos la gracia, porque Él hizo una promesa. Él prometió y dijo: soy tu amparo, soy tu fortaleza y tu pronto auxilio ante cualquier situación, ante cualquier tribulación, ante cualquier pandemia, ante cualquier desafío que se levante. Está la promesa de Dios. Por eso la palabra nos enseña que debemos ir detrás de la verdad, y la verdad se llama Cristo. Por eso le damos gracias a Dios. Y todas las personas de este mundo están buscando, en estos momentos están tratando de encontrar la solución para el problema que está sucediendo. Todos están, no es que nosotros estemos en contra de la ciencia, al contrario, pero todo lo que hace la ciencia, toda la sabiduría de la ciencia es otorgada por el propio Dios, porque Dios es el Dios de la ciencia, el Dios que lo hace todo. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios primeramente, buscando su trono, buscando su reino, buscando su justicia, para que su promesa en cada uno de nosotros sea sí, amén, y es verdadera. Amén, sin darnos cuenta que hay una sola solución
Esa solución se llama Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esa solución está en Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino que puede encontrar este mundo para tener esa solución se llama Jesucristo. Amén. Que solamente lo encontramos en Él. No hay otro lugar donde podemos encontrar la solución. Porque hay veces tenemos el gran temor de que si tenemos que partir de este cuerpo, que si la pandemia nos coge, que si el virus nos coge, nada más que se habla de eso, es tiempo ya de no hablar más de eso. Es tiempo de hablar del amor de Dios. El amor de Dios todo lo puede. Dice que todo lo soporta, todo lo sufre. Contra el amor de Dios no hay juicio que se pueda hacer. Por eso le damos gracias a Dios por la misericordia. Amén. Porque si uno muere y si esas personas que tú no las has demostrado, que no se le ha llevado la palabra de Dios, que no se ha convertido, que no se han arrepentido de sus pecados, que piensan mucho de que son buenos esposos, buenos padres, buenos amigos, nuevos hermanos, amén, así sucesivamente muchos buenos, pero es que el infierno está lleno de gente buena. Solamente bueno es Dios que está en los cielos. Y si tú no le presentas el amor de Dios, si tú no le presentas el evangelio como está establecido en su palabra, dice que muchas almas van al infierno, a un lugar eterno en tormento. Y es tiempo de que tú y yo compartamos el amor de Dios para con ellos, para que sepan que solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay vida eterna, solamente en Cristo hay paz, solamente en Cristo hay solución para todo problema. Por eso le damos gracias a Dios. Amén, porque mueren en pecado, mueren sin conocer, amén, al que solamente puede darle esa vida y esa vida eterna. Y es la muerte segunda, la muerte física. Todos vamos a morir, todos tenemos que irnos de este cuerpo. Amén, pero hay otra muerte, que es la muerte segunda, que es separado de Dios eternamente. Amén, y esa es la que tenemos que nosotros que evitar para que esas almas no se pierdan, porque la Biblia lo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Demostrarle que Jesús es el camino, que Jesús es la solución. Amén, que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque no deben de morir en pecado si tú y yo estamos presentes para llevarle el evangelio de Jesucristo, para llevarle las buenas nuevas de salvación, para decirle que hay un Dios, un Cristo que sana, un Cristo que salva, un Cristo que viene pronto, pero viene a buscar una iglesia, viene a buscar la gran familia de la fe, esa iglesia sin manchas y sin arrugas. Amén. Pero tú y yo tenemos que llevarle las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál? El evangelio de Jesucristo. Como dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Acuérdense que vamos a estar apoyados sobre la palabra, establecido lo que está establecido en la palabra. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque acuérdense que mueren en pecado y van a una separación eterna de nuestro Dios. Y Él dijo que Él no quería que nadie se perdiera. Para eso Él envió a Jesucristo, para que tú y yo, por medio del sacrificio de la cruz, pudiéramos ser salvos. Para que tú y yo pudiéramos estar predicando el evangelio. Para que tú y yo termináramos el ministerio que Jesús empezó. Él predicó el evangelio, pero nos dejó a nosotros la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y en Romanos dice 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, lo que Dios le quiere dar, la dádiva de Dios, Él dice que es vida eterna en Cristo Jesús. Es vida eterna en ese lugar que Él fue a preparar. Es vida eterna alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que vino a una cruz para que tú y yo pudiéramos estar en esa vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere, iglesia, que ninguno muera, o al amigo que nos está mirando, que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos conozcan que somos pecadores. Y es la única manera de reconocer delante de Cristo que somos pecadores para que Él nos dé la solución, para que Él nos salve, para que Él nos dé vida eterna. Por eso le damos gracias a Dios, amén. Como Él no quiere que nadie perezca, busqué en Segunda de Pedro, hay un versículo clave para cada uno de nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Encontramos una respuesta sólida para nuestras preocupaciones, una respuesta sólida para cuando nos enfrentamos a los desafíos. Y dice así en el versículo 9, el Señor no retarda a su promesa, según algunos la atienden por tardanza, sino que es tiempo presente, paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿No te das cuenta, hermano y hermana y amigos que me oyen,
que Dios, el gran amor de Dios, su gran misericordia, quiere compartir contigo ese amor, quiere compartir contigo y conmigo esa eternidad. Que podamos disfrutar lo que en esta tierra temporalmente no podemos disfrutar. Que lo disfrutemos eternamente, aunque Él también, Él quiere que nosotros aquí disfrutemos lo que Él nos da. ¿Y cómo lo podemos disfrutar? Cuando caminamos sobre su palabra, cuando somos obedientes a mandamientos y estatutos expuestos por Él, no a lo que el hombre nos quiere enseñar, sino a lo que Dios nos quiere regalar a cada uno de nosotros. Y cuando los creyentes veamos la gran necesidad que tenemos y que tienen las personas que tienen que reinar, que tienen que estar en la presencia de Cristo para ser salvos, estamos entonces motivados a predicar su palabra. Estamos motivados a predicar su evangelio. No hay otra forma, no hay otra solución de poder ser salvo, no hay otra solución de poder participar en esa belleza eterna donde vamos a estar en esas moradas celestiales que dice que lo que ojos humanos no han visto, ni han oído a los oídos, ni ha subido al corazón de hombre, son las cosas grandes que Dios tiene preparadas solamente para aquellos que le aman. Porque acuérdense que no hay condenación para los que aman a Cristo. Romano lo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no solamente que en nosotros. Dios no quiere que esa condenación tampoco vaya para ese mundo que se pierde. Para ese mundo, ¿cuántas almas no han partido tal vez sin Cristo? ¿Dónde están ahora? En una condenación, un tormento. Pero es tiempo de que nosotros levantemos la bandera y le demos una parada a ese sufrimiento que va a ser eterno. Por eso tenemos que aprovechar este tiempo para llevar el mensaje de salvación. ¿Cuál es el mensaje de salvación? El evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas. Acuérdense que Él dijo, ir y predicar mi evangelio a toda criatura. Y el apóstol Pablo nos da una enseñanza a los corintios. Le dio una enseñanza a los corintios. Le dijo en 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Quiere decir que cuando tú y yo predicamos el evangelio, cuando anunciamos el evangelio, la gloria es para Cristo. Porque me es de impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio. Pero ¿qué sucede? Que hoy en día hemos perdido un poco la visión sobre ese versículo. Hay de mí si no predicare, si no anunciar el evangelio. ¿Por qué dice hay de mí? Porque no fue un mandato de hombre, no fue un señalamiento de hombre, fue un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así como ya ustedes son salvos, yo quiero que los demás sean salvos. Pero mi ministerio termina, voy a preparar un lugar para ustedes, pero necesito que tú y yo estemos predicando el evangelio para que ese mundo no se pierda, para que ese mundo ocupe un lugar que fue a preparar nuestro Señor Jesucristo. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, moradas que no tienen fin, quiere decir, pero que caben todos los seres humanos de esta tierra, caben en esas moradas. Pero solamente tú y yo tenemos la gran responsabilidad de predicar el amor de Dios, de decirle que Cristo los ama, que Él murió y fue a una cruz por ellos y que resucitó para que ellos, acuérdense que el fundamento del cristianismo, el fundamento del hombre que cree en Cristo, que conoce a Cristo, que le ha dado su alma, su vida a Cristo, es la resurrección, porque la Biblia nos enseña que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Para eso vino Jesús. Amén. Jesús vino para eso, para que darnos algo que Él quería darnos a cada uno de nosotros. Y dice Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Para eso vino Jesús. Para que tú y yo pudiéramos ser salvos, pero para que también ese mundo que se pierde, ese mundo que ahora está atravesando un desafío que no saben cómo encontrar la solución de ese desafío. ¿Por qué? Porque están inventando esto, están inventando lo otro y no pueden contener ese desafío. Pero si tú y yo le predicamos el evangelio y le decimos que la solución solamente está en Cristo, la vacuna espiritual es Cristo, es su palabra. Ese desafío dice que queda, pero como cuando doblamos la rodilla, amén, el desafío pierde fuerza y aumenta nuestra fe. Así le sucede a aquel que no conoce a Cristo. Cuando se goce, cuando disfrute de la presencia del Espíritu Santo, verá como el desafío ya no le hace daño. Amén.
sino se presta para ir de frente a ese desafío. Y cuando creemos que el sacrificio, amén, en la cruz nos pudo librar, dice que somos libres y alcanzamos su promesa. Cuando tú y yo creemos y cuando ese mundo crea de que el sacrificio de la cruz no fue en vano, fue para que tú y yo y para que ellos también pudieran ser salvos, para que ellos pudieran disfrutar de ese nuevo mundo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, ya que nosotros contaminamos esta creación. Él preparó un nuevo mundo, pero solamente vamos a estar con un nuevo cuerpo, con una armadura especial. Amén. Y todo va a ser espiritual. Qué lindo es Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso tenemos que creer, tanto tú como yo, tenemos que creer que el sacrificio de la cruz no fue en vano, fue para liberarnos, fue para alcanzar la victoria, que solamente la encontramos en Cristo Jesús. La victoria no está en el conocimiento humano, la victoria está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados, cuando somos libertados, mira lo que tenemos que hacer. ¿Libertado de qué? Del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin y la vida eterna. Cuando ya recibimos a Cristo, dice la palabra que cuando uno viene a Cristo, cuando uno tiene un nuevo nacimiento, dice nueva criatura es. Dice las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Tú no puedes traer del pasado al presente al hombre viejo porque no puedes disfrutar la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso Romanos, y vuelvo a repetirlo, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, que confesaste que Jesucristo era tu Señor y Salvador, que te arrepentías de tus pecados, que ya no lo ibas a practicar más porque no era necesario. Amén. Y hecho siervo de Dios, porque dice que todo el que él vino no lo echó fuera, sino le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Dice que tiene por vuestro fruto la santificación. Él nos santifica, Él nos justifica. Amén. Él nos hace real delante de nuestro Padre, nos hace perfecto a través de Él. La visión cambia. Por eso dice que tenemos como fin la santificación y la vida eterna. Jesús cumplió por medio de su ejemplo la tarea por la cual fue enviado. Pero hay un pero Jesús obedeció al Padre y tú y yo tenemos que obedecer a Jesús y terminar la obra que Él comenzó en la cruz. Amén. Porque Él vino para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que tú y yo pudiéramos llegar a ese lugar en la eternidad, ese lugar precioso que fue a separar. Y nosotros estamos en la obligación de completar la obra de Jesús en este tiempo de aflicción, en este tiempo de problemas, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo donde el enemigo quiere levantarse, pero dice la palabra que aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová ha levantado la bandera. Amén. Por eso en este tiempo de aflicción, de demostrar cuál es el amor verdadero de Dios, es tiempo que nosotros demostremos cuál es el amor verdadero de Dios. Que para Dios no hay problema ninguno, para Dios no hay gigante, no hay enfermedad, no hay aflicción, no hay problema. Y cuando uno está en Cristo dice que nada, ni la enfermedad, ni la pandemia, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada que nos pueda separar del amor de Él. Amén. Para compartir el amor con Él, con el mundo que se pierde. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de compartir con ese mundo que se pierde el amor de Dios, de decirle que Él los amó. Acuérdense que Juan 3:16 lo dice, a todo el mundo nos gusta ese versículo, de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense, amó al mundo que tú y yo tenemos que rescatar de las manos del enemigo, que dio a su Hijo en propiciación de que tú y yo rescatáramos a esas almas que se pierden. Dice que le dio, lo amó y le dio vida eterna para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga esa vida. Amén. Por eso tenemos que enseñar lo que dice la Biblia. Tenemos que enseñar nosotros lo que está establecido en la palabra de Dios. En este manual bello, precioso, santo, sagrado que Dios dejó. Amén. Para que tú y yo lo lleváramos a aquellos que están necesitados. Y en el libro de Colosenses, capítulo 2, el apóstol Pablo le estaba llamando siempre a todas las iglesias que estaban instaladas en esa provincia, en esos países, en esos lugares, ¿no? Y en este momento le habló a Colosas, a la iglesia que está establecida en Colosas, y está en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice su palabra, y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión,
de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando nuestros pecados. No es por tus obras, sino porque él lo quiso. Es por fe. Porque por muchas obras buenas que tengamos, nunca vamos a alcanzar la salvación por obra. Toda la salvación es por fe, pero fe con obra, porque la fe sin obra es muerta. Dice anulando, mira lo que anuló la cruz del Calvario, lo que echó hacia un lado, el decreto que el enemigo tenía puesto para que nosotros no pudiéramos alcanzar esa salvación y esa vida eterna. Dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, amén, nos era contraria a poder alcanzar lo que Dios quería preparar y estaba preparando, y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, quitándola del medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Aquella acusación que el enemigo nos hacía, aquella señalización que el enemigo nos hacía, Jesús vino y lo quitó y lo clavó en la cruz. Porque su amor era para con nosotros y su obediencia para con el Padre. Por eso lo dice, de tal manera amó Dios al mundo. Amén. ¿Qué manera? No hay manera de aquilatar el amor de Dios para con el mundo. Por eso tú y yo tenemos que demostrarle a este mundo que se pierde que no es la pandemia, no es la situación, no es el desafío, amén, que pone a prueba las cosas, sino que es la presencia de Dios la única que puede quitar ese desafío. ¿Y cómo lo encontramos? Cuando vamos tú y yo de rodillas, cuando vamos y oramos, amén, por esos gobernantes, para que esos gobernantes sepan lo que tienen que hacer. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente. Que Dios le dé sabiduría a través de la oración de su pueblo, a esos gobernantes que están dirigiendo a esos pueblos, para que sepan qué deben de hacer. Pero también nosotros debemos obedecer a esos gobernantes, porque todos esos gobernantes fueron y están puestos por Dios. Y dice que el que no obedece a lo que está puesto por Dios, dice que acarrea consecuencias. Por eso, hermanos míos, pueblo de Dios, iglesia, familia de la fe, todo el que no hace la voluntad de Dios dice que lo está resistiendo. Y todo el que resiste a Dios acarrea grandes problemas. Amén. Por eso tú y yo tenemos que aprovechar este tiempo para compartir el amor de Dios para con aquellos que aún no le conocen. Que tú y yo entendamos, amén, que Cristo empezó la obra, Cristo empezó el ministerio. Y a ti y a mí nos corresponde terminar ese ministerio ahora, aquí en esta tierra. Acuérdese que Él nos dejó la mayordomía de lo que es de Él, para que tú y yo pudiéramos ministrar a aquellos que aún no le conocen y que ellos puedan ser salvos, como tú y yo un día recibimos esa palabra de gracia, esa palabra de verdad. Por eso tú y yo tenemos la gran responsabilidad de decirle al mundo y dar de gracia lo que por gracia recibimos. Que no se te olvide, iglesia, tenemos en este tiempo que compartir el amor de Dios para con todos aquellos que nos rodean. Y aprovechando el tiempo que Dios nos ha permitido estar en nuestras casas para compartirlo con nuestros hijos, para compartirlo con nuestras esposas, nuestros hermanos, para compartirlo con aquellos que nos rodean, hasta con tu vecino. No tienes que acercarte a tu vecino, de portal a portal puedes predicarle. Amén. Y decirle que Cristo los ama, que aprovecha el tiempo, que hay una solución. No es en la vacuna. Sí, amén, obedecemos y creemos que Dios le da sabiduría al hombre, pero la solución de la salvación y la cura para la vida eterna solamente está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia de Dios, compartamos en este tiempo el amor de Dios para con aquellos que aún no lo conocen. Amén. Por eso le doy gracias a Dios, porque este fue el mensaje que Dios me dio para su pueblo. Y lo único que puedo decirte, que nos comprometamos. Amén. Porque hay una promesa y Él lo dijo, soy tu amparo y tu fortaleza y tu pronto auxilio ante cualquier tribulación. No temas. Ve y predica el evangelio. Ve y predica las buenas nuevas de salvación. Ve y predica el amor de Dios para con los hombres. Y vamos a recibir un día esa recompensa. Pero no lo hagamos por la recompensa, hagámoslo porque seamos obedientes y por el amor a Dios. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y seguimos adelante transmitiendo a través de las redes sociales, aunque sabemos que pronto se van a abrir de nuevo los lugares donde podamos congregarnos, pero siempre
vamos a hacerlo. Amén. Vamos a hacerlo en obediencia a lo que estipule los gobernantes de este mundo. Amén. Así que le doy gracias a Dios por todos ustedes. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y acuérdense que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, pero a las 8 de la noche, 8:30, vamos a transmitir para los que no tienen Facebook a través de YouTube. Amén. Iglesia, Dios te bendiga y te guarde. Yo soy una vez más el pastor Manuel López de la iglesia Dios Sanando la Tierra y la iglesia Dios de Maratón con mi esposa Georgina López. Amén y amén.